Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas tardes, feliz año. Igualmente, Marta, feliz año y buenas tardes. Ricardo, ¿cómo estás viendo esta apertura en negativo en Estados Unidos en una jornada en la que, entre las principales plazas bursátiles estamos viendo un tono positivo generalizado a la espera, como decimos, de que haga esa comparecencia Jerome Powell? Bueno, pues realmente, a pesar de los retrocesos de estas últimas jornadas, la tendencia en lo que respecta al mercado americano sigue siendo claramente alcista. Tenemos, por ejemplo, en pantalla el gráfico del Standard & Poor's 500, del S&P 500, que no ha dejado de ser alcista desde hace más de un año. Zonas a tener en cuenta, por ejemplo, los 4.500 puntos. Si se perdiese esa zona de los 4.500 puntos, sí que podríamos hablar de que la tendencia alcista entra en una pausa. Y también tenemos que comentar que el mercado europeo también está alcista a medio plazo, pero más débil que el mercado americano. Esto es, cuando la renta variable americana sube, Europa sube menos. Y cuando la renta variable americana cae, Europa, en un contexto de medio plazo, cae más. También están más débiles los mercados emergentes. Por lo tanto, más allá de estos vaivenes de corto plazo, lo que podemos decir es que en este inicio de 2021, la tendencia de lo que veníamos viendo, en este 2022, la tendencia de lo que veíamos viendo en 2021 sigue intacta. Mercados americanos están más fuertes en un contexto de medio plazo y Europa y sobre todo los emergentes algo más débiles. Ricardo, entre otras cuestiones, este nerviosismo que estamos apreciando en el mes de enero, ¿es normal? ¿Debemos preocuparnos? ¿Cuáles dirías que son ahora mismo los principales factores que están incitando este nerviosismo entre los inversores? Pues para mí hay dos factores que están influyendo en estos retrocesos que estamos viendo en este mes de enero. El primero de ellos es el gráfico que ya he preparado en pantalla y que muestra lo que está haciendo con una línea azul el S&P 500 y con una línea roja la línea avance descenso, que esto es lo que hace el contexto de todos los valores cotizados en las bolsas americanas, sin dar más pesos a unos que a otros. Vimos que durante la recta final del ejercicio 2021, aunque el S&P 500 subía, la línea avance descenso, la mayoría de valores no estaban subiendo, estaban incluso retrocediendo. Eso es un síntoma de agotamiento en el mercado que requiere de consolidaciones, al menos en el corto plazo, y que son peligrosas sobre todo si alertan los bonos, que ahora mismo no tenemos. Y otro factor a tener en cuenta es que el pasado año 2021 fue extraordinario. Cerramos 2021 con alzas de prácticamente el 27%. Si analizamos todos los ejercicios en la era moderna que se ha subido más de un 25%, observamos como el mes de enero tiende a ser débil. Y esto lo podemos ver en esta gráfica que he preparado. La línea negra sería el comportamiento habitual que suele tener el S&P 500 en la era moderna durante el mes de enero. Y la línea azul o el área azul es el comportamiento que tiene el mercado americano el mes de enero siguiente a haber subido el mercado más de un 25%. Y vemos cómo ese promedio de los meses de enero después de un fuerte ejercicio está por debajo de lo que suele ser la media de todos los meses de enero. Y hay una explicación muy sencilla a esto. Pensemos que el año pasado fue un año de fuertes plusvalías. Los inversores, a la hora de realizar esas plusvalías, prefieren esperarse al mes de enero porque esas plusvalías no tributarían hasta el año siguiente, es decir, en este caso, hasta el año 2023. Si lo hubieran hecho esas plusvalías en diciembre, las tributarían en este año 2022. Por lo tanto, ese diferimiento fiscal que tienen vender en diciembre o en enero hace que después de un año extraordinario, en un amplio histórico, veamos que el mes de enero, después de un año extraordinario, sea bastante más débil que lo que suele ser habitual en el mes de enero. Ricardo, entre otras cuestiones, mirando a la renta variable estadounidense, estamos pendientes de ese arranque de temporada de resultados empresariales respectivos al último trimestre de 2021. Como siempre, como ya es tradicional, vamos a iniciar con la presentación de algunos bancos de Wall Street. Este viernes vamos a conocer las cuentas de JP Morgan, de Wells Fargo y de Citigroup. Van a ser los tres primeros en rendir sus cuentas al mercado. ¿Qué es lo que podemos esperar, por un lado, en términos generales, de toda esta retahíla de resultados empresariales que vamos a tener, poniendo el foco, pues evidentemente, como siempre, en los bancos, sectores vinculados a la salud, también, por supuesto, la tecnología. Siempre es Netflix la primera de las FANG en rendir cuentas y luego la semana siguiente tenemos Apple, Amazon, Facebook, todas las demás. Y en concreto, sobre el sector bancario, que va a ser el primero en rendir cuentas, ¿cuáles van a ser los principales aspectos de sus balances
balances que vamos a tener que prestar atención especial? Vale, varias cosas. En primer lugar, cuando la tendencia de medio plazo es alcista, como hemos visto que es en el mercado americano, lo más probable es que los resultados, la mayoría de resultados de las compañías cotizadas, en este caso estadounidenses, sean mejor de lo esperado, ¿vale? Porque el mercado tiene la peculiaridad de que tiende a descontar ya estos escenarios de forma preliminar o de forma avanzada. También hay que tener en cuenta que ahora mismo, en este arranque del año 2022, los sectores que mejor están funcionando son los financieros, precisamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos viendo un incremento en el rendimiento de los bonos y eso aumenta los márgenes de beneficio de este tipo de compañías. Por lo tanto, en este inicio de 2022, también los sectores financieros son sectores que están comportándose muy bien. Y después, a tener en cuenta, siempre que se inicie una temporada de resultados, y lo estamos viendo ya en pantalla, cuando una compañía del Standard & Poor's 500 rinde cuentas al mercado, de media suele moverse un más menos 5,62% el día que rinde cuentas al mercado. Obviamente, hay unas compañías que son más volátiles que otras. Por ejemplo, las compañías tecnológicas, que son estas que tenemos aquí a la derecha, son las que más suelen moverse el día que presentan cuentas al mercado, con un más menos 7,43%. En el lado opuesto, las utilities, las empresas de servicios públicos, un sector de corte muy defensivo, que apenas se mueven un 2% el día que rinden cuentas al mercado. Este es el movimiento que cabe esperar de las compañías cuando rindan cuentas al mercado. E insisto, en un contexto alcista como el que estamos, lo más probable es que la mayoría de empresas cotizadas muestren unas buenas cuentas al mercado. Importante también no solo cómo cierren el trimestre, sino también todas esas expectativas, ese guidance que nos puedan ofrecer de cara a este año 2022, o al menos al primer trimestre del arranque del año, y sobre todo mensajes que nos puedan dar respecto al impacto de la pandemia, porque al menos sí que estamos viendo que el impacto de la variante Omicron está haciendo mella, pues por ejemplo en el caso de las plantillas de las distintas empresas. Hoy poníamos el foco, por ejemplo, en las aerolíneas como United o Southwest Airlines, que están teniendo dificultades para sacar adelante los vuelos habituales debido a la escasez de personal, y también estamos viendo las distintas opciones que están favoreciendo algunas compañías, como es el caso, por ejemplo, de Bank of America respecto a los incentivos que está aplicando para que los empleados incorporen una tercera vacuna de refuerzo, incluso una cuarta, de cara a volver a las oficinas. Facebook también está haciendo cosas muy similares. Ricardo, pasando a la renta variable española, sí que quería preguntarte por una clara protagonista al alza, que es Farmamar. Hoy está disparado el valor. Conocíamos la noticia principal de cómo Suaplidin está mostrando eficacia frente a la variante Omicron, un anuncio que evidentemente, pues en medio de la situación actual que tenemos de la crisis sanitaria, ha calado, y estamos viendo hoy, pues cómo se está disparando ahora mismo, casi un 19%, 64,54 € la acción. ¿Cómo estás viendo este movimiento? Porque estamos acostumbrados a ver estos movimientos precisamente tanto al alza como a la baja en Farmamar. Podríamos decir que es una compañía bastante volátil y que nos tiene bastante acostumbrados también a copar esos grandes titulares y luego verlos reflejados en el corto plazo en estos movimientos bursátiles. ¿Cómo estás viendo a la compañía hoy? Bueno, hay que tener en cuenta que las compañías farmacéuticas son históricamente de las más volátiles de los mercados. Suelen estar muy ligadas, ¿no?, a noticias, a avances o aprobaciones reglamentarias en lo que respecta a la aprobación de fármacos, ¿no? Farmamar, desde un punto de vista estrictamente técnico, su tendencia es alcista. Pensemos que hace un año la teníamos cotizando por encima de los 100 € y ahora mismo la tenemos sobre los 60, 64. Esto es una caída de más del 40, de más del 30, casi el 40%. Obviamente, en este contexto, pues estamos hablando de un valor que a medio plazo tiende a depreciarse. ¿Que pueden haber repuntes a corto plazo? Por supuesto que sí. ¿Y que pueden ser muy llamativos? Claro, estamos hablando de un valor que es volátil, como la inmensa mayoría de farmacéuticas. Pero si nos aislamos de lo que sucede en el corto plazo y cogemos algo de perspectiva para ver cuál es la evolución de medio plazo, vemos que la tendencia es bajista. Y para invertir, a mí personalmente no me gusta, no me siento cómodo invirtiendo en valores que tiendan a depreciarse. El dinero se obtiene en valores que a medio plazo tiendan a apreciarse. Y de momento, Farmamar no sigue ese camino. Pues nos quedamos con ese análisis. Como siempre, un placer. Ricardo González, gestor de GPM. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.